el domingo, el día del Señor, el día en que el Señor resucitó, y bueno, se ha hecho por siglos y milenios, pues se une la iglesia para adorar al Señor. Bueno, para entrar ya y compartir lo que tenemos por hoy, se ha mirado seguramente el boletín, pues quisiera que buscara ahí en el Evangelio de Mateo, al final, en el capítulo 28, versículo del 18 al 20, ya las últimas, prácticamente las últimas palabras que dejó el Señor para la iglesia. Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20, y lo que se le ha llamado, pues, la gran comisión. Dice allí la palabra. Y sabemos que estaba allí en Galilea, en el monte donde Jesús le había dicho. Aunque vamos a estar mirando el 18 al 20, quisiera leer desde el versículo 16, los últimos versículos del Evangelio de Mateo. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nosotros también decimos amén a eso. Dios, te damos gracias por, una vez más, por tu infinito amor y por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, y maravilloso. Y en esta hora, Señor, nos enfocamos en tu palabra para que tú nos hables, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros y que nuestro corazón sea un terreno fértil donde tu palabra pueda germinar y dar frutos. Y también, como dice en ella, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, esto es lo que se ha dado en llamar la gran comisión. Pero yo diría, y le añadiría algo más, diría que es la gran y la única comisión o gran comisión que el Señor dejó a sus discípulos y también, por supuesto, a la iglesia. Dice allí la declaración, Jesús quiere dejar claro que Él es el soberano, y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por supuesto que la iglesia se ha apropiado también de esta declaración, de esta gran comisión, de esta misión o de esta única y gran comisión que Dios le dio a la iglesia, pero en este momento todavía la iglesia no existía, todavía la iglesia no estaba instituida. Sabemos que pasó unos días después, unos 10 días después, cuando desciende el Espíritu Santo en el aposento alto, cuando estaban sobre los discípulos que estaban en el aposento alto, aquellos 120, y bueno, a partir de ahí pues en la historia se marca el nacimiento de la iglesia. Pero unos días antes el Señor está hablando con los discípulos, está ahí en el Monte de los Olivos, está a punto de ascender y les deja estas últimas palabras a ellos. Así que antes de que esto fuera comisión para la iglesia, era comisión individual o gran comisión individual para los discípulos. Después se convierte en algo que es para toda la iglesia, pero primero fue para los discípulos. Y por supuesto nosotros somos discípulos y cuando nos reunimos, pues nos reunimos como iglesia y el Señor está presente en ella. Pero lo que quiero es recalcar que esta misión, primero que todo, fue dada individualmente a los discípulos que estaban allí reunidos. Por tanto, decía el Señor, después de aclarar que toda potestad le había sido dada, dice, id y haced discípulos por todo el mundo. Si nosotros miramos y entendemos y bueno, y lo leemos en la Reina Valera o en cualquier otra versión, nos damos cuenta de que el Señor está dando un mandamiento. Y bueno, nuestra Reina Valera lo traduce también con un imperativo. Y cuando hay imperativos en la Biblia y cuando hay mandamientos, sencillamente se obedecen. Para los mandamientos nosotros no tenemos que orar, no tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad del Señor porque están bien claros. Y este es uno de ellos. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he enseñado. Es decir, el Señor está hablando de que es una responsabilidad nuestra como creyentes ir y hacer discípulos. Es decir, que esta sería como la misión de la iglesia y también antes fue misión para los discípulos. Es decir, que cada iglesia debía enfocarse como cuerpo de Cristo en cumplir con la gran comisión. Esa sería la misión de la iglesia. Es decir, toda iglesia debería tener como misión cumplir con la gran comisión. Ahora bien, cada iglesia, que son muy particulares y son muy diferentes unas de otras, debía tener su visión. Y la visión es cómo van a implementar la misión que el Señor le ha encomendado aquí en la tierra. Porque cada iglesia es única, cada iglesia tiene características distintivas y esto es lo que Dios ha permitido en su soberanía. Que cada iglesia es única, cada iglesia tiene un llamado, cada iglesia pudiéramos decir que tiene una asignación donde Dios la ha puesto, donde Dios la ha plantado. Y pues nosotros también como creyentes tenemos una asignación específica donde Dios nos ha puesto. Y bueno, pues debíamos entonces nosotros mirar cuál sería, si ya conocemos cuál es nuestra misión como discípulos y como iglesia, cuál sería nuestra visión. Ya le digo, cada iglesia debe tener una visión y una visión debe ser particular a cada una. Es como el ADN de esa iglesia, debía ser particular y es como va a cumplir con la gran comisión. Y bueno, a menudo pudiera ser que la palabra visión se malinterprete y muchos confunden la misión con M con la visión con B. Y muchos pues confunden un poco los términos, pero la realidad es que la misión es la razón por la cual existimos como iglesia. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Dios levantó y llamó a una iglesia? ¿Por qué Dios levantó discípulos? Esa es la misión. Y la misión es ir y hacer otros discípulos, es decir, multiplicarnos en otros discípulos. Y la visión sencillamente es lo que vemos nosotros en el futuro, es nuestra comprensión actual de lo que quiere Dios para nuestras vidas como individuos, pero también lo que quiere Dios para nuestra iglesia. Y por supuesto la misión tiene que ser algo espiritual que venga de parte del Señor. Una visión puede ser personal, es decir, yo puedo tener mi visión personal en la vida, tengo una misión, y yo puedo pues trazarme planes y tener una visión personal. Un grupo de personas, una compañía, una empresa puede tener una misión también, para lo cual fue creada, y puede tener una visión para alcanzar esa misión. Y por supuesto la iglesia también tiene una misión, que es la gran comisión, y tiene que desarrollar una visión de cómo alcanzarla. Hay un teólogo, Stephen Covey, que escribe mucho acerca del liderazgo y de la iglesia, y él pues en pocas palabras, él resumió lo que significa la visión. Dice, la visión es la mejor manifestación de la imaginación creativa y la principal motivación de la acción humana. Ella es la habilidad de ver más allá de nuestra realidad presente para crear, inventar lo que todavía no existe y llegar a ser lo que todavía no es, o uno no es. Nos da la capacidad de vivir nuestra imaginación en vez de nuestra memoria. Y aquí está la clave de lo que es la visión. Si ya tenemos una misión, sabemos por qué razón existe la iglesia y por qué razón existimos nosotros, pero la visión es lo que nosotros nos proyectamos en el futuro. La visión es lo que nosotros queremos alcanzar. Es algo que no tenemos todavía, pero es algo a lo que pretendemos llegar. Y esto hay que tenerlo bien claro. Es decir, la visión no es donde estamos ahora. La visión es hacia dónde queremos llegar. Entonces, en lugar de la visión enfocarse en los recuerdos o en la memoria, la visión se enfoca en la imaginación. Y por supuesto, la imaginación que Dios nos ha dado para que nosotros nos proyectemos el futuro en nuestra vida o en una organización o en la iglesia precisamente. Es decir, es lo que nosotros imaginamos, es a donde queremos llegar. Y por supuesto, esta visión tiene que ser una visión alcanzable, una visión medible, una visión que se relacione con la misión y que nosotros de alguna manera de alguna u otra manera podamos llegar. Así que la visión es sencillamente explorar opciones futuras. Es lo que vemos en el futuro, es a dónde queremos llegar. Porque definitivamente no queremos quedarnos donde estamos, ni tan siquiera como proyectos personales. Es decir, nosotros tenemos proyectos personales
que queremos desarrollar en nuestra vida. Y eso que nosotros soñamos en el futuro se llama visión. Y bueno, pues tomamos acciones y hacemos cosas para llegar y alcanzar nuestra visión. Y por supuesto, la iglesia también tiene que tener una proyección futura, que es lo que sería la visión. Así que la visión podría responder a dos preguntas. ¿A dónde vamos? La primera pregunta sería ¿a dónde vamos? Y la respuesta para una iglesia debe ser a una iglesia que transforma familias y multiplica discípulos. Esa es la razón de ser de la iglesia. Esa es la razón de ser por la cual el Señor nos llamó. Sí, el Señor no nos llamó sencillamente para ser salvos y para salvarnos del infierno. No. Si el Señor hubiera sido eso, eso lo hizo con el ladrón que estaba en la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado. Ese sí fue llamado y directamente fue al cielo, porque el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si no es ese nuestro caso, el Señor no solo nos llamó para salvarnos del infierno, sino nos dio una misión, y esa misión es multiplicarnos, es hacer discípulos, es ganar discípulos para el Señor. ¿Y qué es un discípulo? Pues sencillamente es un discípulo, es alguien que sigue al maestro. Y así como nosotros seguimos a nuestro maestro, tenemos que buscar discípulos que nos sigan a nosotros y también sigan al maestro. Así que el propósito principal que Dios tiene para nuestras vidas, aparte de prosperarnos y de darnos todas las cosas buenas que nos ha prometido, es que nosotros nos multipliquemos. A menos, ya le digo, que vayamos directo para el cielo en cuanto nos salvamos, pero si el Señor nos regala una vida aquí en la tierra, nos las da con un propósito y con una misión. Porque el Señor tiene más interés en estas cosas. Es la misión de la iglesia. El Señor no le dijo a los discípulos, bueno, ya ustedes están listos, ya son salvos, pues no hay problema, sencillamente esperen la muerte tranquilamente o esperen a que yo venga a buscar mi iglesia. No, el Señor les dijo, no estén ociosos, sino que vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Ese es el plan que tiene el Señor, multiplicar, que la iglesia se multiplique. Así que la primera pregunta sería ¿hacia dónde vamos? Y la respuesta debe ser a una iglesia que transforma familias, porque por supuesto no queremos quedarnos igual, y que multiplica discípulos. ¿Y por qué lo hacemos? Sencillamente, que sería la segunda pregunta, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha llamado a alcanzar a nuestra comunidad y extender el reino de Dios de todas las maneras posibles. Porque el Señor le dijo, prediquen primero en Jerusalén, es decir, en el lugar donde ustedes están. Después vayan a Judea, toda la provincia, después a Samaria, que era lo que quedaba cerca, y dice, y después a todo el mundo. Porque el propósito de Dios es que el evangelio sea extendido, que el reino de Dios sea anunciado. Ese era el mensaje que tenía Jesucristo. Él decía, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, y esa es la comisión que el Señor nos ha dado a nosotros de predicar el evangelio y de alcanzar. Entonces, si Dios nos dio una misión, y si Dios nos creó para algo y nos llamó para algo, pues la visión sencillamente es lo que creemos que Dios quiere para nuestra iglesia y para nosotros como individuos en este tiempo en particular. Es decir, sabemos que esta misión el Señor la dio hace más de 2000 años, pero todavía está vigente. Eso no ha cambiado. 2000 años después, la misma visión o la misma misión, la misma comisión está vigente y es ir y hacer discípulos. Entonces, la visión, que es lo que soñamos, es ir más allá de los límites presentes. Porque recuerden que la visión se proyecta en el futuro. No es lo que tenemos, no lo hemos alcanzado, pero es lo que nos proyectamos nosotros en el futuro. Es lo que soñamos y realmente Dios necesita de soñadores. Gente que sueñe en el futuro, gente que no se conforme con el presente, que no se conforme con el pasado y que sueñen con el futuro. Y de eso se trata la visión, porque la visión es la que nos hace avanzar y la que nos hace seguir adelante. Y cuando un pueblo se pone de acuerdo en lograr y cumplir la misión y tiene una visión clara, pues sencillamente Dios obra a través de ellos y se pueden alcanzar los objetivos que quiera. Así que podemos decir que la visión no son los edificios, no son los planes, no son los números, tampoco se trata de programas y de herramientas. Todas estas cosas son, pudiéramos decir, instrumentos que ayudan a alcanzar la visión. Pero la visión no se trata de esto, sino que la visión se trata de las personas. Los recursos más valiosos que tenemos son las personas. Bueno, nosotros tenemos la bendición, ¿verdad?, de que tenemos otros recursos, pero los recursos más valiosos que Dios tiene y los que Dios quiere usar
son las personas, los que Dios llamó y los que Dios llamó precisamente para esta iglesia. Esas son las gente que Dios quiere usar, porque si no, pues Dios sencillamente enviaría ángeles, pero nos escogió a nosotros para que nosotros cumpliésemos esa misión, esa gran comisión en el lugar donde Él nos puso. Así que los recursos, los edificios, los planes, los números son importantes, pero la realidad es que la verdadera visión de Dios se trata de la gente y tiene que ver con nuestra iglesia, tiene que ver con la comunidad, con el vecindario, tiene que ver con la ciudad y por supuesto pues tiene que ver también con el mundo, porque la gran comisión va mucho más allá. Y esta visión, ya le decía, es una visión espiritual. Él pone la visión en nuestro espíritu a través de su Espíritu Santo, por eso hay que ser sensible a la voz de Dios y Él pone esa visión, Él pone el sueño. Y definitivamente Dios se bendice de alguna manera a los que son soñadores. Si usted recuerda, Dios había puesto sueños, había puesto grandes visiones en el corazón de José, de aquel jovencito que apenas tenía 17 años y él vivía proyectándose en lo que había soñado y en lo que Dios le había mostrado. Por supuesto, sabemos que estuvo unos 13 años aproximadamente para alcanzar la plenitud de la visión, pero él soñaba con eso. Tanto es así que sus hermanos le apodaron el soñador. Pero la realidad es que Dios necesita gente que esté soñando el futuro. Gente que no se conforme con el presente y que diga, sí, yo he alcanzado cosas, pero no me conformo, yo quiero más. Como persona y como iglesia. Porque si tú te conformas, sencillamente dejarías de crecer, dejarías de desarrollarte, dejarías de mirar el futuro y te conformarías con mirar el pasado o sencillamente te complacerías con el presente. Pero la visión es mirar hacia el futuro. Y nosotros, cuando nos esforzamos por llevar una visión personal, y nosotros lo sabemos, todo lo que nos planificamos el futuro, encontramos muchos desafíos. Nosotros nos planificamos alcanzar algo en la vida, Dios nos da un sueño y en la manera personal sabemos que a través de la vida hay muchos desafíos. Hay muchas cosas que nos pueden descarrilar de la visión, podemos tomar decisiones que no son las más adecuadas en el momento y eso podría provocar que nuestra visión personal, lo que soñamos, se demore un poco más. A veces llegan planificaciones o cosas que se salen de nuestras planificaciones. A veces hay una boda por el medio, hay hijos, hay cosas, hay enfermedades. Todas estas cosas nos podrían retrasar o nos podrían desviar de nuestra visión personal. Pero al final, si nosotros nos mantenemos como un sueño, si nosotros nos mantenemos hacia adelante, tarde o temprano, si perseveramos, porque Dios recompensa a los que perseveran, la visión personal la vas a alcanzar. Y para la iglesia, para una comunidad también es lo mismo. Hay muchos desafíos, hay muchas cosas que pueden descarrilar, que pueden retrasar o que pueden desviar la visión, pero si nos mantenemos enfocados, por eso es que se necesita una visión. Porque no importa lo que me cueste llegar, no importa los desafíos que me encuentre en el camino, no importa los desafíos que tenga que tomar, yo tengo una visión. Es como cuando nosotros ponemos el GPS y estamos manejando. Tenemos una vía, el GPS nos traza la vía ideal, pero puede ser que vengan cosas inesperadas, un accidente, un cierre de una línea o de dos, cualquier cosa de esta nos retrasaría un poco, pero el GPS tiene la capacidad de hacer ponernos de nuevo en la ruta, aunque el camino se alargue, pero al final alcanzamos el lugar que nosotros programamos en el GPS. La visión es como algo así. Nosotros lo programamos, lo ponemos en el futuro, allí queremos llegar y ya sabemos que hay desafíos y que hay cosas que tenemos que vencer para llegar allí. Por supuesto, para elaborar o para redactar una visión futura para la iglesia, lo primero que tenemos que hacer y de donde primero tenemos que partir es de, como habíamos leído ahorita, de Mateo 28 o de Marcos 16, que es donde el Señor da la misión de la iglesia. Y recuerden, una vez más le digo, cuando el Señor dio esta comisión, todavía como tal la iglesia no había nacido. Se la dio a individuos, se la dio a discípulos. Y después más adelante, por supuesto, la iglesia se apropió de esta misión. Es decir, que cuando nosotros pensamos en la visión de la iglesia, tenemos que partir de la misión o de la gran comisión. Pero después, cuando nos proyectamos para hacer la visión, haríamos bien en mirar cuáles son las funciones de la iglesia. Y bueno, la iglesia tiene muchas funciones, eso lo sabemos, porque la iglesia puede funcionar
de diferentes maneras. Cada miembro tiene un don, cada miembro tiene un talento y la iglesia puede funcionar de diferentes maneras, pero al menos la iglesia, si nosotros miramos la iglesia, pudiéramos decir primaria, la iglesia pionera o la iglesia primitiva, como quieren llamarle, nos damos cuenta que existían al menos 5 funciones básicas. Es decir, entre las muchas que tiene la iglesia, hay 5 funciones básicas que la iglesia tiene que cumplir. Así que, por lo tanto, si yo entiendo que mi misión es la gran comisión, entonces cuando yo voy a elaborar mi visión o mi sueño o a dónde quiero llegar como iglesia, pues yo tengo que entender que al menos tengo que cumplir o realizar estas 5 funciones básicas que tiene la iglesia. La primera es la adoración. Esa es la función, es una de las funciones más básicas de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a adorar. El Señor se escogió un pueblo para su nombre y por lo tanto nosotros le adoramos. ¿Cómo le adoramos? A través de todo lo que hacemos, no solo a través de la música, no solo a través de los cantos, a través de todo lo que hacemos, de nuestras oraciones, de nuestra vida. Todo puede convertirse en una adoración. En el Antiguo Testamento nadie podía acercarse al Señor o nadie podía acercarse al tabernáculo si no llevaba una ofrenda. Y esa ofrenda de alguna manera se convertía en un hecho de adoración. De esa manera ellos adoraban con ofrendas. Hoy en día sabemos que no hay tabernáculo, no existe ya el templo de Jerusalén, pero las ofrendas y la adoración siguen vigentes y nosotros nos debemos acercar a Dios en adoración. Es decir, la primera función que tiene la iglesia es la adoración. La adoración personal, pero también la adoración corporativa, la adoración de cuerpo. Cuando nos reunimos como cuerpo, uno de los primeros o de las primeras funciones que tiene la iglesia es adorar. La adoración es básica, la adoración es fundamental. Eso es una de las cosas que venimos a la iglesia. Lo segundo es la comunión. La comunión los unos con los otros. Es tan importante que en todas las cartas del Nuevo Testamento hay instrucciones acerca de cómo debe ser la comunión. Y por supuesto, la iglesia primitiva también participaba de esta comunión. Y no solo la comunión entre los miembros de la comunidad de fe, sino la comunión también entre la gente de afuera. ¿Cómo nos llevamos con la gente de afuera? El tercero sería el evangelismo. La iglesia tiene que hacer evangelismo, porque eso es lo que dice el Señor. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y eso se trata el evangelismo. El evangelismo es anunciar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El reino de Dios se ha acercado. Y cuando nosotros anunciamos esto, somos profetas. Estamos profetizando el reino que se ha acercado. Y esa es otra función fundamental de la iglesia, evangelizar. La otra función es el discipulado. La iglesia tiene que participar en el discipulado. Hay que aprender para alcanzar la madurez. Porque la palabra dice en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Marcos, id por todo el mundo y hacer ¿qué cosa? Discípulos. No dice seguidores, no dice creyentes, no dice ni tan siquiera cristianos, porque ni tan siquiera se le llamaba cristianos en esa época. Pero dice hacer discípulos. Gente que sean discipulados y que a su vez sean capaces de discipular a otros. Y por supuesto la iglesia también tiene como función básica el servicio. Servir los unos a los otros. Dice servir a Jehová con alegría. Y no hay forma de servir a Jehová, no hay forma de servir a Dios que no sea sirviendo a los demás. Sí, queremos servir a Dios, pero como único lo podemos implementar aquí en la tierra. Mientras estemos aquí en la tierra, en el cielo será diferente, pero mientras estemos aquí es sirviendo a los demás. Por eso es que son 5 funciones básicas que tiene la iglesia, lo vamos a mirar: la adoración, la comunión, el evangelismo, el discipulado y el servicio. Y esto lo podemos ver como rasgo distintivo de la iglesia primitiva. Si nosotros vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, recuerden que el capítulo 2 del libro de los Hechos es un capítulo muy significativo, porque es cuando surge la iglesia. Estaban reunidos el día de Pentecostés, dice, estaban terminando de celebrar la Pascua, o terminando los días de la Pascua, y se derrama el Espíritu Santo sobre aquellos 120. Pedro se levanta lleno del Espíritu, predica y 3,000 personas se convierten, y a partir de ahí pues comienza la expansión de la iglesia. A partir de ahí se cumple o comienza a cumplirse la misión que el Señor les había dado. Y ellos por supuesto empiezan a predicar en Jerusalén. Después sabemos que por la persecución se tienen que ir a Judea, a Samaria, tienen que huir,
pero donde quiera que iban, predicaban el evangelio. Así que el capítulo 2 es muy importante, pero hay versículos que son claves para nosotros entender cuál es la visión de la iglesia. Dice el versículo 42 del capítulo 2 del libro de Hechos, dice, y perseveraban. Perseveraban. ¿Qué es perseverar? Es insistir. Es algo que no va a ser fácil, porque si fuera fácil, pues el Señor no estuviera allí la palabra perseverar. Por lo tanto, significa que hay que hacer un esfuerzo para lograr esto. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles que habían estado con Jesús, que habían bebido de la fuente, que habían aprendido las enseñanzas directas del Maestro, ahora ellos estaban enseñando esas doctrinas a los discípulos, para que a su vez esos discípulos se las enseñaran a otros. Y por eso es que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Es decir, ellos compartían unos con otros. Ellos tenían comunión, tenían relaciones saludables unos con otros. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Compartían unos con otros, compartían las comidas y también compartían las oraciones. Y el versículo del 46 y 47 nos vuelve a repetir otra vez casi lo mismo. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Recuerden que los primeros judíos los primeros cristianos eran judíos. Y iban al templo de Jerusalén, estaban allí en Jerusalén. Ellos, por supuesto, era su ciudad natal. Dice, perseveraban, bueno, natal no, pero era donde vivían. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Dice, y partiendo el pan, lo vuelve a repetir, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y allí finaliza estos versículos diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, ellos compartían, estaban todo el tiempo. Dice que cada día ellos compartían en el templo, partían el pan en las casas con sencillez de corazón, alababan a Dios. Y por supuesto esto les daba favor con la gente porque veían la paz, el amor, el gozo que había entre ellos, el fruto del Espíritu, la relación con Dios. Y por supuesto entonces dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Por lo tanto, cuando nosotros desarrollamos una visión para la iglesia, ya les decía que la visión tiene que contener la misión. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos llamados? La razón por la cual existimos. La razón por la cual existimos es la gran comisión. La razón por la que Dios te llamó, independientemente de todo lo otro, porque es un gran paquete de la salvación. Viene la liberación del infierno, del pecado, viene la prosperidad, la sanidad, pero aparte de todo eso, la razón fundamental es para cumplir con la gran comisión, individualmente y hacer discípulos. Es decir, que una visión debe contener, por supuesto, o debe partir primero de esta misión que tenemos como iglesia, la razón por la cual existimos. Y la segunda característica que debe contener el desarrollo de una visión es estas 5 funciones que se reflejaban o se reflejan en los versículos que leímos, en el versículo 42 del capítulo 2 y en los versículos 46 y 47 del libro de Hechos, capítulo 2 también. Y esto incluye la adoración, porque dice que la adoración es la alabanza, la adoración y la oración. Es decir, que la adoración constituye la adoración, la alabanza y la oración, porque la oración nuestra también es una forma de adoración guiada por el Espíritu. Si nuestra adoración no puede ser una adoración vacía, no puede ser una adoración automática, no podemos ponernos en modo automático, en modo avión y levantar una mano y estar pensando en otras cosas. No, la adoración tiene que ser intencional. Estoy adorando a Dios en el Espíritu porque dice la Escritura que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, cuando voy a adorar al Señor, me enfoco en lo que estoy haciendo, adorando y alabando al Señor y dándole lo mejor de mí. Quizás mi voz no sea tan maravillosa, pero le estoy adorando con toda mi energía, con todo mi ser, como dice la palabra, que tengo que amar al Señor. Es decir, que es fundamental entender que la adoración y la alabanza tienen que ser a Dios y por supuesto la oración también. Mi oración no puede ser una oración vacía. Mi oración tiene que ser una oración apasionada, una oración confiada, con fe, entendiendo de que Dios me está escuchando, de que estoy en la misma presencia de Dios. Lo que hacía el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, lo hacemos nosotros,
Por lo tanto, mi oración no puede ser una oración hueca, una oración vacía, una oración repetitiva. No, mi oración tiene que ser una oración apasionada, una oración donde yo esté pendiente de lo que Dios quiere decirme al corazón, porque tiene que ser una oración guiada por el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que si es que el Espíritu mora en nosotros, pues nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra oración tiene que ser inspirada y llena del Espíritu Santo. Y allí lo dice en los versículos que estábamos mirando, dice, perseveraban cada día en el templo. Es decir, ellos no iban los domingos. Bueno, después la iglesia comenzó a reunirse los domingos. Ellos no iban el miércoles, no iban el viernes, no, ellos iban cada día. Claro, ya tenían la costumbre, los judíos iban 3 días o tres veces cada diarias a orar al templo. Pero dice que ellos perseveraban, lo que significa que en ocasiones pudiera hacérsele difícil, pero que ellos perseveraban cada día. Se reunían allí en el templo, en las oraciones, y nos dice también en estos versículos, alabando a Dios. Así que si algo aprendieron ellos, fue también a alabar a Dios. Por lo tanto, esto refleja que una de las funciones importantes de la iglesia es precisamente alabar y adorar a Dios. No, aquí no venimos a perder el tiempo, aquí no venimos a pensar en otras cosas, aquí venimos o tenemos que venir al menos a adorar a Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Los problemas, las preocupaciones, las necesidades, todas las cosas se deben quedar fuera y aquí me enfoco en adorar y en buscar a Dios, que es lo importante, porque esa es una función de la iglesia. También la comunión, que es conectar en amor. Conectar en amor y el amor sabemos que es el amor que viene de parte de Dios y estamos capacitados para amar porque dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que Dios ha derramado su Espíritu Santo en nosotros y por lo tanto nos ha dado la capacidad de amar. Claro, no un amor occidental, el amor eros, de enamoramiento, no, un amor sobrenatural que Dios ha puesto en mí, que ese amor procura el bien y el bienestar para mi prójimo. Y aún para mi enemigo, porque dice que debemos amar también a nuestros enemigos. Así que esta clase de amor debe existir en la comunión, debemos conectar en la comunión. Y dice también estos versículos que estábamos leyendo, dice que ellos participaban en la comunión unos con otros. Es decir, esto no se hace solo, la iglesia es un cuerpo. La iglesia no es de llanero solitario, no, la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, con muchos miembros, como dice la Escritura. Pero dice que ellos conectaban en amor, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esto dice que ellos compartían juntos, que ellos comían juntos y sabemos que también celebraban la cena del Señor. Y dice después, más adelante también, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, que ellos tenían relaciones saludables, ellos tenían comunión los unos con los otros. También, por supuesto, en el evangelismo y las misiones son importantes porque es por lo cual nosotros, o de la manera que nosotros cumplimos la gran comisión, dice que tenían el favor con todo el pueblo. Porque cuando una iglesia hace estas cosas, por supuesto, la gente quiere ir a la iglesia, tienen el favor, la gente te reconoce, la gente sabe, sí, ahí hay una iglesia, ahí hay paz. El discipulado también, que es el crecimiento en el poder del Espíritu, dice ahí, y perseveraban, y lo hablamos ahorita, hace un rato, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No estaba escrito el Nuevo Testamento, solamente tenían el Antiguo Testamento, pero Jesús les había dejado doctrina. Y aparte de eso les dijo, recibiréis al Espíritu Santo que les enseñará aún más. Todas las cosas que a mí me faltan por enseñar, te las va a enseñar el Espíritu Santo. Por lo tanto, era un discipulado dependiendo del Espíritu Santo que todavía les estaba enseñando cosas. Y esa doctrina que ellos tenían como discípulos que la habían bebido de la fuente original, ellos también la compartían entonces con los discípulos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el servicio, cuando dice el servicio basado en dones, perseveraban unánimes cada día en el templo. Y entonces, cuando una iglesia se enfoca en estas cosas, cuando una iglesia cumple al menos con estas 5 funciones básicas, sucede lo que dice entonces al final del versículo 47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor el quien añade. No eran los discípulos, no era el pastor, no era Pedro, no era Juan. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Porque era una iglesia saludable, era una iglesia que al menos sabemos que habían problemas. Porque el primer problema que tuvo la iglesia fue cuando las viudas de los gentiles se sintieron desatendidas. Porque supuestamente se priorizaba a las viudas de los judíos.
Y ese fue el primer problema que tuvo la iglesia. Y se reunieron allí los diáconos y resolvieron. Se reunieron los líderes, eligieron 7 diáconos en ese momento para servir a las mesas y resolvieron el problema. Así que esto no quiere decir que la iglesia está exenta de problemas. Hay problemas, por supuesto, pero ellos cumplían al menos con estas 5 funciones básicas. Y cuando una iglesia hace esto, pues entonces sucede lo que dice al final: el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. La iglesia está formada por individuos vivos. Por lo tanto, la iglesia es como un organismo vivo. La iglesia no es un cadáver, la iglesia es un organismo vivo. Imagínense que nosotros tenemos un niño, o para los que somos padres, abuelos o tíos, tenemos un niño. Cuando el niño nace, nosotros tenemos que proveerles cuidado, tenemos que proveerles alimentación, tenemos que proveerles educación, tenemos que proveerle un lugar saludable, seguro, según las edades que tiene. Cuando son pequeños de meses, bebés, o cuando son más grandes, hay que darle la comida, las proteínas, las vitaminas, los carbohidratos. Y si nosotros rodeamos al niño de todos estos cuidados, el niño naturalmente crece. Nosotros no tenemos que obligarle a que crezca. No, eventualmente, si nosotros cubrimos todas las necesidades que tiene ese organismo, él va a crecer. Si el niño no crece, pues entonces nosotros nos preocupamos y decimos, bueno, pues hay que ir al doctor porque hay algún problema, hay alguna enfermedad, porque lo natural es que si nosotros le damos al niño todo lo que necesita, lo natural es que el niño crezca como organismo vivo. No tenemos nosotros que obligarlo. Y la iglesia es lo mismo. La iglesia como organismo vivo, nosotros no podemos hacer que crezca artificialmente. Nosotros no podemos provocar que crezca. No, la iglesia crece naturalmente cuando la iglesia está saludable, cuando la iglesia está enfocada en la misión y cuando la iglesia cumple al menos con las 5 funciones básicas de la iglesia. Cuando esto pasa, dice: el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y por eso es que es importante que la iglesia tenga una visión dada por Dios. Por supuesto, ya les decía, pueden venir situaciones, pueden venir causas, cosas que puedan dificultar la visión, pero hay que enfocarse y vencer los obstáculos para seguir adelante. Porque nos pudiera detener, por ejemplo, el temor a desarrollar algo nuevo. Pero la realidad es que si nosotros no hacemos cosas nuevas, nunca vamos a obtener resultados diferentes. Si hacemos lo mismo que siempre hacemos, el resultado indiscutiblemente va a ser el mismo. Si hacemos cosas nuevas, pues algún otro resultado debemos tener. Y por eso es que hay que tener valentía para hacer cosas diferentes. No podemos tampoco quedarnos en los éxitos pasados. No, en mi ministerio yo hice grandes cosas en el pasado. No, yo no me puedo quedar ahí. Sí, yo los recuerdo y me ayudan y son un aliciente a seguir adelante, pero yo tengo que buscar los éxitos en el presente y tengo que buscar los éxitos en el futuro. Ni tan siquiera puedo quedarme en los fracasos del pasado, porque los fracasos son parte del crecimiento por Dios, dado por Dios. No hay uno en la Biblia que Dios haya llamado que no haya enfrentado fracasos en su vida. Porque precisamente la vida cristiana es una serie de nuevos comienzos. Tropecé, me caí, me levanté, sigo adelante. Tropecé, me caí, me levanté, sigo adelante. Es una serie de tropiezos, me levanto y sigo adelante. No hay uno solo en las Escrituras que no haya pasado por este proceso. Y no hay uno a través de toda la historia del cristianismo que no haya sido lo mismo, porque es una serie de nuevos comienzos, una y otra vez. Pero si nos quedamos y si nos enfocamos en los fracasos personales o de la iglesia o de la comunidad, en los fracasos pasados, por supuesto que nos estancamos personalmente y también nos estancamos como iglesia, y por eso es que hay que enfocarse hacia adelante y hay que decir: sí, yo fracasé en el pasado y estoy convencido de que en el futuro voy a fracasar, pero me voy a levantar y voy a seguir hacia adelante. Sí, yo tuve éxito en el pasado, pero también voy a tener éxito en el presente y voy a tener éxito en el futuro. Y voy a soñar con un futuro diferente. No me voy a conformar con lo que hay ahora, porque de eso se trata la visión. De soñadores que quieran alcanzar algo, de soñadores que quieran llegar a un futuro, que quieran llegar a un propósito diferente. Y por eso nosotros creemos que la visión de la iglesia o de la primera iglesia del pacto evangélico de Ben Garden, teniendo en cuenta nuestra misión y teniendo en cuenta hacia dónde queremos llegar y en la comunidad donde estamos, debería ser engrandecer la obra de Dios en Ben Gardens, renovando continuamente nuestra conducta cristiana
produciendo frutos espirituales que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una misión. La misión es la gran comisión, pero nuestra visión, el futuro, no es lo que tenemos ahora, sino que es a donde queremos llegar, engrandecer la obra de Dios en Bell Garden, porque aquí es donde está la iglesia. Sí, sabemos que venimos de diferentes lugares, pero la iglesia está enclavada en esta comunidad y tenemos que alcanzar primero nuestro Jerusalén. Después podemos Judea, después Samaria, después el mundo entero, pero la iglesia tiene que hacer un impacto en la comunidad. La iglesia, todo el mundo tiene que saber que hay una iglesia en la Aira y la Clara, y que es la primera iglesia del pacto, que es una iglesia que busca engrandecer la obra de Dios en este lugar. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer? ¿Cómo engrandecemos la obra de Dios? Bueno, mediante el evangelismo, cumpliendo con lo que Dios me llamó a hacer. No tengo ni que pensarlo, no tengo que meditarlo, no tengo que sacar cuentas y sacar planes, porque está bien claro, dice, id y hacer discípulos. Así que no hay ni que orar para decir, Señor, revélame si esa es tu voluntad para mí. No, el Señor se lo dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el evangelio. Por lo tanto, ¿cómo engrandecemos la obra? Mediante el evangelismo, proclamando el evangelio de todas las maneras posibles, porque hay miles de formas de proclamar el evangelio, ya sea con el evangelismo personal, ya sea entregando comida, ya sea saludando al menos al vecino, pero hay mil formas de atraer, hay mil formas de hacer evangelismo y de decirle a la gente, el reino de Dios se ha acercado. Y por supuesto también con las misiones, participando en las misiones, formando futuros misioneros, para si es posible, porque también podemos soñar con eso, enviar misioneros a las naciones. ¿Por qué no? Si es posible también enviar misioneros a las misiones. Yo vengo de un país donde estaba prohibido salir. No se podía salir, no podías tener un pasaporte, no podías ir a ningún lugar del mundo. Y no había forma de que nosotros pudiéramos enviar misioneros. No había forma de que lo hiciéramos, al menos naturalmente. Pero Dios, que abre las puertas y que sabe cómo hacer las cosas, pues nos dio la posibilidad de hacerlo. ¿Y sabes cómo fue? No fue a través de las misiones evangélicas ni las misiones de la iglesia, sino a través de las misiones del mismo Estado comunista, porque el Estado comunista quería hacerse el benefactor del mundo. Y entonces envió misiones médicas a Venezuela, a Nicaragua, a los diferentes países del Caribe, incluso a países de Europa y de África. Y en esas misiones que enviaba el gobierno, habían médicos cristianos, habían maestros cristianos, habían deportistas cristianos. Y entonces esos médicos, esos evangelistas, esos maestros y esos deportistas se convirtieron en evangelistas y en misioneros. Y entonces pudimos enviar misioneros al mundo, porque Dios es el que abre las puertas. Y nosotros podemos soñar con eso y decir, ¿qué? Nosotros podemos mandar misioneros también. ¿Quién dice que no? ¿Por qué no puedo soñar con eso? Lo único que me limita es mi propia imaginación. Pero Dios no tiene límites. No, Dios no tiene límites. Entonces podemos engrandecer la obra haciendo esto, evangelizando y estando en las misiones. Y si no puedo enviar misioneros, apoyo las misiones entonces. No, apoyo con mi oración y apoyo con mis recursos, apoyo con mi dinero, también lo hago. Y por supuesto, con el servicio, demostrando el amor de Cristo de una manera concreta en la iglesia y también en la comunidad. Esto es lo que dice nuestra visión, engrandecer la obra de Dios en Bell Garden. Dice, renovando continuamente nuestra conducta cristiana. ¿Cómo lo haremos? Mediante el discipulado intencional, buscando creyentes que conozcan, que amen y que obedezcan la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y por eso es que estamos discipulando cada viernes, estamos discipulando en cada escenario posible para convertirnos en discípulos, para renovar nuestra conducta y nuestro carácter cristiano. Porque sencillamente el carácter cristiano es mostrar el fruto del Espíritu. Cuando nosotros tenemos una relación sana con Dios, cuando tenemos una relación sana con Jesús, el fruto del Espíritu se manifiesta. Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando tenemos una relación con Dios, eso sencillamente se manifiesta cuando conocemos a Dios, cuando nos enfocamos en aprender de Dios, cuando nos enfocamos en aprender su palabra, porque nuestra conducta es renovada cuando nosotros amamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros rumiamos la palabra de Dios, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Nuestra conducta cambia y producimos entonces frutos que glorifican
también al Señor. Lo hacemos también, renovamos nuestra conducta cristiana mediante la comunión en amor, cultivando relaciones sinceras de unidad, de cuidado mutuo y de servicio entre los hermanos, pero también de servicio a la comunidad. Es decir, tenemos que tener comunión los unos con los otros, porque esto lo hacía la iglesia primitiva y haríamos bien en imitar su ejemplo. Dice que ellos compartían juntos, perseveraban juntos unánimes. Y por supuesto, produciendo frutos espirituales. Y para producir frutos espirituales, por supuesto, hay que tener una relación sana con el Señor, porque no podemos, como mismo no podemos hacer crecer a un niño nosotros obligado, forzarlo a crecer, tampoco nosotros vamos a producir frutos de una manera forzada. El fruto tiene que ser fruto de una relación con el Espíritu Santo, de una relación con Dios saludable. Cuando tenemos una relación saludable con Dios, el fruto se manifiesta. El Señor les dijo, yo soy la vid. Y nos dice a nosotros también, dice, y vosotros los pámpanos. Mientras ustedes permanezcan en mí, van a llevar fruto. Dice, ya ustedes llevan fruto, pero yo los voy a podar para que lleven mucho más fruto. Y decía el Señor, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que cuando nosotros nos conectamos con el Señor, el fruto se produce naturalmente en nosotros. Es el Espíritu Santo, es una alabanza, una adoración, como hablábamos hace un rato, una alabanza, una adoración y una oración ungida por el Espíritu. Es decir, no son oraciones vacías, no es una alabanza, no es una adoración vacía, no es una oración, una alabanza y una adoración intencional, donde yo digo, voy a buscar intencionalmente la presencia de Dios, voy a buscar intencionalmente ser llenado por el Espíritu Santo, voy a buscar intencionalmente la unción, porque la unción no es para algunos, la unción es para todos. El Espíritu Santo se derramó sobre todos. Y esto haríamos bien nosotros en buscar la unción. Cuando Dios le instruye a Moisés que los hijos de Aarón, que Aarón y los hijos de Aarón le iban a servir como sacerdotes perpetuamente, lo primero que hizo fue mandarlos a ungir con aceite. Unge a Aarón, dice que laven sus vestiduras, que vistan vestiduras blancas, que hagan una limpieza o purificación espiritual, y dice, y úngelos con aceite. Y ellos llegaron allí, se postraron delante de Moisés, y Moisés tomó un cuerno de aceite y le derramó el aceite desde la cabeza hasta los pies. El aceite le cubría completamente. Así era la unción en el Antiguo Testamento. Así era como se ungía a jueces, así era como se ungía a sacerdotes, así era como se ungía a reyes. Es decir, venía la unción completa sobre ellos. Y este aceite era símbolo del Espíritu Santo. Y por supuesto que hoy no tenemos que ungirnos físicamente con aceite, pero tenemos la unción del Espíritu Santo, porque cuando nosotros recibimos al Señor en el corazón, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos unge y nos sumerge en su presencia. Y eso tenemos que buscarlo en la adoración, en la oración, en la alabanza, en la ofrenda. Lo que le ofrendamos al Señor, dice Pablo, vuestros cultos racionales que sean sacrificios vivos. Dice, ofrézcanse a Dios como sacrificios vivos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos personal, cuando estamos solos, individual, pero también lo hacemos cuando venimos a la iglesia, porque si no, ¿a qué venimos? Venimos a ofrecernos, Señor, somos sacrificios vivos en tu presencia y nos ofrecemos nosotros mismos. La ofrenda somos nosotros y lo que hagamos nosotros con la adoración y con la alabanza. Y por supuesto, esto hará que entonces produzcamos frutos naturalmente, porque dice el Señor, yo soy la vid y ustedes son las ramas. O yo soy el tronco, es lo que quería decir. Y ustedes son las ramas. Dice, mientras la rama esté conectada al tronco, va a producir frutos. Va a producir frutos. Naturalmente vamos a producir frutos si nos conectamos al Señor. Para concluir ya, una iglesia cuya misión es obedecer fielmente la gran comisión y cuya visión se expresa a través de la adoración, la comunión, el evangelismo, el discipulado y el servicio, será una iglesia saludable. Será una iglesia saludable. Si le haces estas 5 funciones, a esto fue lo que nos llamó el Señor. Esa será una iglesia saludable, bíblica y centrada en Cristo, porque el punto de la iglesia, el centro de la iglesia, tiene que ser Cristo. Jesucristo es el rey de la iglesia. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo tiene que ser el centro. Cuando el pueblo de Dios vive para su gloria, permanece unido en amor,
proclama fielmente el evangelio, forma discípulos maduros y sirve con humildad, creando un ambiente para que el Espíritu Santo obre con poder. El crecimiento de la iglesia no depende únicamente de estrategias humanas. Sí, hay que buscar estrategias. Es válido, el Señor nos da estrategias, pero el crecimiento de la iglesia no depende únicamente de estrategias humanas. No depende de una persona, no depende de un líder, no depende del pastor, sino que depende de la bendición de Dios sobre una congregación que le es fiel. Eso es lo que provoca el crecimiento en la iglesia. Por eso nuestro compromiso no debe ser simplemente buscar crecimiento numérico, que tenemos que hacerlo, sino que nuestro compromiso debe ser tratar de ser la iglesia que Dios intenta que seamos nosotros en este lugar. Es buscar de ser la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Y entonces cuando lo seamos podremos confiar en la promesa del capítulo 2, versículo 47, cuando dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta debe ser nuestra convicción, debe ser nuestro anhelo, ser una iglesia que cumple la gran comisión y que vive plenamente las 5 funciones de la iglesia: la adoración, el servicio, la comunión, el evangelismo y la comunión. Vive plenamente estas 5 funciones, la que el Señor le encomendó, y deja que sea el Señor quien produzca el crecimiento. Tenemos que estar conectados al Señor. Desconectados del Señor, nada podemos hacer. Así que yo te invito, si te animas a orar por nuestra iglesia, si te animas a orar por la iglesia de Everett Garden, por la iglesia donde Dios nos ha puesto, la primera iglesia del Pacto Evangélico de Everett Garden, te animo a orar y te invito a que cambies de posición. Ponte de pie si quieres. Puedes quedarte sentado si quieres orar, no hay problema. Pero te invito a que te pongas de pie para que me acompañes en una oración por nuestra iglesia. Esta es una oración que debemos hacer todos, una oración en la que debemos participar todos. Así que le invito amablemente y humildemente a orar por nuestra iglesia para que Dios nos permita, para que Dios nos ayude a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Al menos eso es lo que yo sueño para mi iglesia. Al menos eso es lo que yo visiono para la iglesia. Así que Dios, te damos gracias en esta hora por tu infinito amor, Señor. Confiamos en tus promesas, confiamos en tus palabras, y tú nos dijiste, Señor, expresamente, que si nosotros aquí en la tierra nos poníamos de acuerdo en algo, tú escucharías desde los cielos y obrarías, Señor. Y en esta hora nos estamos poniendo de acuerdo, Señor, para orar por nuestra iglesia, por la primera iglesia del Pacto Evangélico en Everett Garden, Señor. Oramos por nuestra iglesia, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos guíes a ser la iglesia que tú nos llamaste a ser. Que seamos una iglesia, Señor, que cumple con la gran comisión de ir y hacer discípulos, Señor. Que nos apasione el evangelismo, compartir tu palabra, compartir las buenas nuevas, compartir las verdades del reino, Señor. Ayúdanos a alcanzar a los que están alrededor, a los que están un poco más lejos y a los que están lejos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros, convenciendo de juicio, de pecado y de justicia. Oh Dios de la gloria, ayúdanos a ser una iglesia, Señor, como la iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia, Señor, que cumple con las 5 funciones básicas. Que seamos una iglesia que te adore en espíritu y en verdad, Señor. Que seamos una iglesia que te adore en la oración, en la alabanza, en la adoración. Que seamos una iglesia que sirva en amor, Señor. Que seamos una iglesia que tengamos comunión, que amemos el evangelismo, sobre todas las cosas, Señor, que amemos tu palabra y que perseveremos en la doctrina, Señor, la doctrina de los apóstoles y en la doctrina revelada en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser la clase de iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Mientras te adoramos, responde, Señor, esta oración que estamos haciendo. No es una oración personal, no es una oración por nuestras necesidades, no es una oración por nuestras preocupaciones, no, Señor, es una oración por nuestra iglesia. Ponemos nuestra iglesia delante de ti, Señor, y te pedimos más, Señor. Sabemos que el avivamiento comienza en cada uno de nosotros. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hoy esas palabras están vigentes, Señor. Ayúdanos a comprender la magnitud de esto y que nosotros también avivemos el fuego de Dios que está en nosotros, Señor. Mientras te adoramos, visítanos, Señor, y llénanos, oh Dios, con tu presencia. Adoremos al Señor. Por unos minutos más vamos a adorar al Señor. Sí, Señor, dame más de ti, oh Dios. Que esa sea tu oración.
No lo limites a una canción en esta mañana, sino que esa sea tu oración y dile, Señor, dame más de ti. Sí, Señor. Adórale. Adórale a Dios. Dios está presente en este lugar y en nuestras vidas. Oh, sí, Señor. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. Te adoramos. Díselo, dile, Señor, quiero más de ti. Lléname de tu presencia, oh Dios. Dame más, Señor. Gracias, Dios, gracias, gracias, Señor. Sí, Señor. Llénanos de tu presencia, oh Dios. Gracias, Dios, gracias, gracias. Dile al Señor, quiero más, Señor. Me has dado, pero quiero más de ti, Señor. Oh, sí, Señor, dame más de ti. Gracias, Dios, gracias, gracias. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Dios, te adoramos. Te adoramos, Dios. Dame más de ti, Señor. Dame más de ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén, Señor. Así sea. Responde, Dios, nuestra oración. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga.